partir de este momento transmite LRA 14, Radio Nacional Santa Fe, y LT82 TV Canal 13 de Santa Fe, para todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión del país. En el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral, y con la presencia del primer magistrado de la Nación, se cumplirá esta ceremonia en la que se procederá a la clausura de la primera reunión de gobernadores que se desarrollara en esta ciudad capital de la provincia en 3 jornadas de labor. Se encuentran presentes, acompañando al excelentísimo señor presidente de la Nación, los señores ministros y secretarios de Estado del Poder Ejecutivo Nacional, su excelencia el señor ministro del Interior, general de división don Horacio Tomás Liendo, su excelencia el señor gobernador de la provincia de Santa Fe, contraalmirante don Rodolfo C. Luqueta, los señores gobernadores de los 23 estados provinciales y el señor intendente municipal de la ciudad de Buenos Aires, representantes de las Fuerzas Armadas de la Nación, autoridades provinciales, municipales e invitados especiales. A continuación, hará uso de la palabra el excelentísimo señor presidente de la Nación, teniente general don Roberto Eduardo Viola. Señores gobernadores, esta antigua ciudad que vio alumbrar la Constitución Nacional, ansiada y recomendada durante largo tiempo por el general Estanislao López, hijo directo de Santa Fe, es lugar adecuado para la expresión de auténtico federalismo, que es esta reunión de gobernadores. He venido aquí con un propósito muy concreto: hacer llegar a todos ustedes, en forma personal y directa, mi pensamiento sobre algunas cuestiones esenciales que deberá atender nuestra gestión y las formas a que habrá de ajustarse. Al mismo tiempo, estimo es ocasión oportuna para poner en conocimiento de toda la nación mi juicio personal sobre la situación actual. Asimismo, las pautas y fines que deje indicado como respuesta a ella informarán también al pueblo sobre el rumbo que seguirá mi gobierno frente a aquellas cuestiones esenciales. De esta manera, la síntesis que trazaré y la política nacional que en definitiva señalaré a los gobiernos de todos los estados que componen la Argentina federal estará a partir de hoy en conocimiento de los ciudadanos, cumpliendo así con la promesa que hice al asumir el cargo en el sentido de publicitar ampliamente los actos que realiza el Poder Ejecutivo Nacional. Antes de ello, deseo formular una solicitud. Pido a todos los habitantes del país que se interpreten mis palabras en la absoluta lealtad de su sentido, porque solo me guía la voluntad de cumplir fielmente y dando lo mejor de mí mismo la misión asumida. No hablo, pues, por mero acto de afirmación o de presencia. Hablo porque la realidad es compleja y porque creo sencillamente que será saludable que el presidente sintetice su pensamiento de gobernante y proponga la actitud correspondiente. Han transcurrido 5 años desde que las Fuerzas Armadas dieron inicio al proceso de reorganización nacional para devolver la paz y la seguridad a toda la nación y para llevar a cabo de sentar cimientos que permitieran más tarde la vigencia de un orden político, económico y social
dotado de equilibrio y de auténtica estabilidad, fundado en la libertad y en la justicia. No es necesario que describa cuál fue el punto de partida, pero es imprescindible reiterar que olvidar sus características ante cualquier cuestión o problema actual será en cualquier caso un acto de amnesia suicida e imperdonable. Tan suicida e tan imperdonable como esas aseveraciones y comentarios de quienes intentan demostrar que durante 5 años no se ha hecho nada bueno y que la verdad es que todo desembocará en una suerte de estado apocalíptico. Durante mi último viaje al interior del país he podido tomar contacto con la realidad de una provincia argentina, Santiago del Estero, y allí pude extraer algunas cifras que demuestran claramente lo mucho que se ha hecho. Tengan ustedes, pero pura y exclusivamente a título de ejemplo, estas cifras altamente significativas. Hasta 1976 existían en Santiago del Estero 594 kilómetros de caminos pavimentados. En 5 años se construyeron 1.120. Las líneas de energía abarcaban 600 kilómetros. Se hicieron 1.070. Se construyeron 264 escuelas y se refaccionaron 1.000. Se erradicaron 334 escuelas ranchos. Se elevó el número de postas y salas de primeros auxilios de 232 a 407. El de hospitales de 41 a 66. Se construyeron más de 13.000 viviendas por los planes del FONAVI y se erradicaron 9.200 ranchos. En síntesis, señores gobernadores, se modificó sustancialmente la fisonomía provincial y en importantes rubros de su desarrollo se ha hecho más en estos 5 años que en toda la vida de la provincia. Lo expresado respecto a Santiago del Estero, tomada, repito, exclusivamente a título de ejemplo, constituye casi una constante para todas las provincias argentinas. Cabe preguntarse entonces, ¿cómo es posible que se pretenda acusar al gobierno de las Fuerzas Armadas de inoperancia o falta de ejecutividad? Yo me pregunto si los que hacen estas afirmaciones están ciegos. ¿Llegaron a la Argentina ayer? Si lo que verdaderamente acontece es que desean que se hagan realidad sus anuncios, porque ello satisfaría el deseo casi sádico de que el país purgue con alguna tremenda expiación los terribles pecados que le atribuyen, como si nuestra sociedad no hubiera pagado ya un altísimo tributo a sus propias equivocaciones. Muchos dirigentes pueden haber cometido errores muy graves y costosos. Pueden aún no haber estado a la altura de la responsabilidad asumida. El pueblo, a su vez, puede haberse confundido y aún dejado confundir. La nación, en suma, puede haberse equivocado, pero aún aceptando como cierta la más grave conclusión sobre estas fallas, puede autorizar este ánimo casi irracional de predicar el pesimismo y enarbolar la crítica irresponsable
con el secreto afán de generar una especie de catarsis nacional de la cual quizás calculen que podría llegar a surgir milagrosamente la solución. Este ánimo, les aseguro, ni conduce a nada y menos a algo bueno, ni se justifica en las actuales circunstancias. Se ha hecho y se ha hecho mucho, además de establecer la seguridad y el orden. No voy a entrar en enumeraciones porque ello extendería excesivamente este discurso y lo alejaría de su finalidad. Por otra parte, ya se han hecho en este recinto exposiciones detalladas a cargo de los señores ministros, quienes han expresado la situación de cada una de las áreas, las obras realizadas y los proyectos en ejecución. No obstante, no puedo resistir a la tentación, a riesgo de ser reiterativo, de enfatizar algunos hechos que, producidos durante mi gestión o en vías de concreción inmediata, son, por su magnitud o trascendencia, factores primordiales del cambio que pretendemos protagonizar. Permítaseme recordar entonces las medidas adoptadas para elaborar soluciones idóneas a los problemas financieros que afectan a las empresas, con la clara e irrenunciable finalidad de asegurar una reactivación general de todo el aparato productivo nacional. El llamado a concurso para la explotación de los yacimientos mineros de Farallón Negro, Bajo la Lumbrera y Nevado de Famatina. La privatización de la flota fluvial. Los estímulos para la exportación, habiendo alcanzado en mayo el récord de exportaciones de granos desde puertos argentinos con 3.050.000 toneladas. La reactivación de la actividad pesquera mediante la refinanciación de los pasivos de las empresas y prefinanciación de las exportaciones. La reactivación de la industria naval y la concreción de tratativas para la venta de 8 buques de fabricación argentina a Polonia por $200 millones. La iniciación de la privatización de radios y canales de TV administrados por el Estado. La aprobación de 30 proyectos industriales a cargo de la actividad privada con una inversión de $120 millones. Las soluciones concretadas para los problemas de producción vitivinícola de la región de... La instrumentación de las medidas necesarias para la privatización que inicialmente alcanza empresas del área eléctrica y de comunicaciones. La apertura en julio de 2 importantes licitaciones de exploración petrolífera bajo la forma de contrato de riesgo. El efectivo apoyo proporcionado por el gobierno central a la provincia de Chaco, tendiendo a solucionar la crisis regional a través del estímulo de la producción. La campaña contra la deserción escolar. La apertura de posibilidades educativas de nivel técnico superior para quienes no ingresen en la universidad. La continuación a ritmo normal de la construcción de las grandes centrales previstas para satisfacer la demanda eléctrica. La iniciación de los trabajos de la planta industrial de agua pesada de Arroyito en Neuquén. La iniciación de la obra civil de la central nuclear de Atucha. La concreción de 2 créditos por $675 millones destinados, uno
a la reconversión de las refinerías de La Plata y Luján de Cuyo, que permitirá un ahorro de importaciones por valor de 800 millones de dólares, y otro a la financiación de proyectos privados de exploración y desarrollo de gas y petróleo, incluyendo gasoductos y plantas de tratamiento. La disposición de que las plantas de producción de medicamentos provean a requerimiento de las provincias y de los pacientes indigentes la venta o provisión de los mismos al 20% del valor real o en forma gratuita. La flexibilización del FONAVI y la introducción dentro de sus planes de la franja poblacional de matrimonios jóvenes para la vivienda propia. El mantenimiento, pese a las dificultades existentes, de las retribuciones a valores reales de jubilados y pensionados. Lo enumerado está referido a 81 días de gobierno. Es rigurosamente justo, entonces, criticar y calificar como livianamente se hace de inacción total a la actividad gubernamental. Tras este paréntesis, continuaremos nuestro análisis. Aceptamos el disenso, ingrediente esencial de la democracia republicana a la que aspiramos. Pero hagámoslo con grandeza, con amplitud de miras y sobre todo con responsabilidad, advirtiendo los peligros que encierran la intemperancia, la exageración, el desconocimiento de la realidad. No seamos realimentadores de los conflictos y débiles de memoria, porque si olvidamos que hemos ganado la paz y la tranquilidad, si no recordamos los sufrimientos que tuvimos que padecer, si actuamos ignorando que podemos exponer nuestros puntos de vista porque hubo hombres que dieron sus vidas y quienes comprometieron su responsabilidad histórica con la nación, postergando a veces sus deseos más íntimos, estaremos hipotecando el futuro de nuestra patria y sembrando nuevamente la discordia. Por encima de cualquier otra interpretación, tengamos fe y tengámonos respeto. Quería decir lo que he dicho porque todavía falta mucho por hacer y conviene que nos propongamos llevarlo a buen final con la mente despejada de confusiones y simplificaciones. Veamos en primer término el presente. Desnudemos sus aspectos críticos y fijemos con veracidad y sin adjetivos las limitaciones de su gravedad. Se dice a veces, con inocultable propósito desestabilizante, que el proceso está en crisis. Y digo que pueden tener razón, pero que la crisis que vivimos es la crisis del cambio, consecuencia de la adecuación de nuestras acciones a las necesidades de esta etapa, prevista desde el comienzo mismo del proceso. No se trata de una crisis de fundamentos, sino de instrumentos, es de procedimientos, no de esencia. Todo cambio implica nuevas actitudes y todos los argentinos, incluidos quienes ejercen las severas responsabilidades de gobernar, de informar, de dirigir sectores o partidos políticos, de formar opinión,
de representar intereses o ideas. Debemos adecuarnos a las nuevas circunstancias en la seguridad de que nada ni nadie torcerá el rumbo impuesto en 1976. Sepamos definir claramente cuál es el cambio que vive la República. Se trata nada menos que de transformar estructuralmente nuestra nación y construir entre todos el país moderno, fuerte y pujante que anhelamos. Un país cuyas características esenciales, delineadas por las Fuerzas Armadas en las bases políticas que publicadas en 1979 se enriquecieron con el aporte inteligente de todos quienes participaron del diálogo fecundo al que convocó el Gobierno Nacional en 1980. Acostumbrémonos al cambio. Tras él vendrá la renovación de nuestra conducta frente a la comunidad. Hagamos nuestros mejores esfuerzos para asumir entre todos una nueva actitud, menos sectaria y parcializada, más volcada al interés general, al bien común, ya que así, en definitiva, lo haremos en beneficio de cada uno de nosotros. El proceso de reorganización nacional quiere concluir ese cambio en una democracia efectiva y renovada, que no se alcanzará con un retorno repentino y en el corto plazo a una simple vigencia formal de las instituciones, ya que esto último constituiría un acto irresponsable desde la óptica del más elemental sentido común. Ello desdeñemos el valor del tiempo, ya que no es intención de las Fuerzas Armadas postergar caprichosamente el retorno al régimen de una Constitución cuya aplicación efectiva, está comprobado, dio a la Argentina en distintas instancias históricas solidez política interna y enorme prestigio internacional. Tengo la firme convicción que esa es la actitud madura y responsable del país frente a esta cuestión. Para el logro de ese objetivo, como el de todos los que se formularon desde el inicio del proceso de reorganización nacional, voy a decir de una vez y para siempre que la unidad y solidaridad de las Fuerzas Armadas existen con plenitud y constituyen la base inconmovible del poder político. Por esta razón, el principio de autoridad mantiene total vigencia y solidez, y en su mantenimiento debemos comprometer nuestra más firme voluntad, tal como lo hemos demostrado en los últimos días. Dicha autoridad se ejerce a través de un esquema de poder que no me es desconocido ni me ha sido impuesto, simplemente porque yo mismo participé en su elaboración y compartí integralmente sus fundamentos. Un esquema de poder que ha posibilitado la preservación de la estabilidad institucional a lo largo de los años de vigencia del proceso, que ha permitido la sucesión ordenada de mandos y gobernantes, convalidando y consolidando a través del tiempo los objetivos fundamentales que las Fuerzas Armadas se trazaron al asumir el gobierno. Quienes atenten contra aquel principio, el de autoridad, y pretendan quebrarlo, fracasarán irremisiblemente, demostrando solamente
tener una notable y marcada vocación para la aventura irresponsable y el desorden, ya que, permítaseme la hipótesis, si el principio de autoridad fuere destruido, nadie podría recomponerlo con el grado de legitimidad y de vigor que reclama la seguridad de la comunidad nacional y las personas, entrando de lleno en un tembladeral político sobre el que nada sólido o duradero podría crearse. En este análisis del presente, es obvio que debemos referirnos al área económica que reviste algunos insoslayables signos críticos, pese a lo cual no debemos dejar de tener en cuenta su carácter instrumental y considerarla, por ende, en su justa dimensión. En efecto, la situación económica del país no es fácil. Exigió y exige permanentes correcciones. Estamos transitando una etapa de reasignación de funciones y de recursos que por fuerza causa alteraciones y reacciones en los distintos sectores de la economía. Una etapa que en definitiva tiene su costo y que tendrá ventajas, pero que resultaba impostergable transitar. Ha sido precisamente esta característica de impostergable, compartida prácticamente por todos los sectores del quehacer económico y la necesidad de obrar de acuerdo a ella, la que ha convertido en un periodo agitado, no exento de temor y desconfianza, estos últimos meses. Temores y desconfianzas que en muchos casos provienen de preocupaciones honradas y legítimas sobre aspectos de la realidad, pero que en otros no son sino el resultado de la reacción y de los rumores propagados por quienes sienten sus intereses afectados, sea por lo resuelto en materia económica, sea por el trayecto político del gobierno o por ambas cosas a la vez. Cabe pues pasar revista a lo actuado y pensar serenamente de qué manera la política adoptada está atendiendo a dar una adecuada solución. Debemos coincidir, ante todo, que sí se hizo necesario afrontar en el plano de la economía los efectos de una situación del sector externo que solo prometía una marcada estrechez en el corto plazo y proceder a la reactivación y estímulo de sectores productivos que en su mayor parte, cuando no habían experimentado la erosión producida por un alto grado de endeudamiento, se habían limitado, por lo menos, a guardar una actitud de retraimiento y cautela. Ante esto, el gobierno ha tomado la determinación de defender la capacidad de la nación de hacer frente a los compromisos externos, en la certeza de que el estímulo globalmente otorgado a las exportaciones y el consiguiente desestímulo de las importaciones equilibre paulatinamente esta situación, debiendo soportar por ello, entre otras cosas, un transitorio encarecimiento del dinero y el aumento del precio de los productos exportables. Cabría dedicar también un largo espacio a las economías regionales, que atraviesan instancias dificultosas, pero prefiero referirme a ellas en forma directa al indicar la política que seguirá el gobierno para afrontar
en su conjunto los problemas de la economía. Por fin, y para culminar este cuadro de situación que he tratado de dibujar sintéticamente con precisión, debo señalar que la situación económica descrita trajo alteraciones en los niveles de ingreso de la población, alteraciones que el gobierno ha salido a corregir, moderar y atenuar, sobre todo en el caso de los sectores de menores recursos, mediante las medidas de orden salarial ya conocidas. Por otra parte, el conjunto de medidas tendientes a lograr una reactivación del aparato productivo tiene también como fin el mantenimiento de un nivel adecuado de ocupación, constituyendo este aspecto preocupación primaria. No ignoro, pues, las dificultades económicas que padece el país y su repercusión en sus habitantes. Seguimos con particular atención todas las situaciones o planteos que surjan en el plano laboral. No toleraremos desbordes de ninguna naturaleza, pero estamos dispuestos a analizar en profundidad la legitimidad de los reclamos, cuidándonos muy bien de discernir su verdadero origen, porque no estamos dispuestos a permitir que se ejerzan presiones mediante el empleo de los sectores asalariados, a sabiendas que esto no demora en causar profundos perjuicios a los que trabajan y a la armonía que naturalmente debe regir las relaciones entre las fuerzas laborales, las empresas y el Estado. La actitud que reclamo implica aceptar la realidad y que esas dificultades no desaparecerán mágicamente. Pero importa además no olvidar la esencia del hombre, cuyo componente espiritual y trascendente lo coloca por encima de la problemática económica y le imponen necesidades que exceden lo material y lo tangible, y que por ende han merecido y merecerán la particular preocupación del gobierno de las Fuerzas Armadas. Por eso hemos asegurado la vigencia plena de los valores fundamentales del ser humano y de la nacionalidad argentina. Hemos materializado un ámbito físico seguro y digno para vivir, construido escuelas donde puede educarse nuestra juventud y hospitales donde atender la salud de toda la población. Establecido la vigencia plena de una justicia independiente y efectiva, confirmando la más amplia libertad de culto, desarrollando una auténtica cultura nacional, y así todo esto lo seguiremos haciendo. Quizás no disponemos de todo cuanto requerimos para nuestro pleno desarrollo en la magnitud y perfección que merecemos. Pero no será con el derrotismo o con el facilismo que mejoraremos. Lo que pido entonces es que dejemos de observar nuestra Argentina como si fuera una gigantesca sociedad anónima. No lo es. Gran nación. Hasta aquí, en sus grandes líneas, la visión que el presidente tiene de la situación del país en alguno de sus principales planes. En resumen, y como corolario de todo lo expuesto, podemos señalar que el gobierno
conoce e identifica puntualmente los problemas reales y su alcance o gravedad. Conoce, identifica también la intención y el alcance o gravedad de los rumores, las acusaciones y los juicios malintencionados que buscan perturbarlo y menguar su capacidad de acción. Esta clara composición de lugar nos debe dar la base suficiente para seguir cumpliendo nuestra labor. Para proseguir la marcha hacia el cumplimiento total de los objetivos del proceso, avanzando en todos los campos y corrigiendo los defectos, allí donde existan. La gestión del gobierno nacional y de cada uno de los estados provinciales deberá atender a ciertas pautas concretas. La participación de aquellos que comparten nuestros postulados esenciales es y continuará siendo la norma. Personalmente vigilaré que todos y cada uno de los que tienen a su cargo funciones de gobierno tengan su criterio abierto a la palabra, las ideas, el trabajo y el concurso que quieran brindar quienes tengan algo que aportar a este proceso. De esta manera, el intercambio de pareceres y la consulta permanente serán la regla, y los actos de imposición fundados en la convicción unilateral del Estado como imprescindibles para el bien común, aisladas y justificadísimas excepciones. En tanto, los niveles respectivos del Gobierno Nacional continuarán la labor de preparar las condiciones legales para la reorganización y normalización de la actividad política, confeccionando los instrumentos correspondientes según y conforme las pautas trazadas por la Junta Militar, que obrarán en poder del gobierno a cortísimo plazo. Tengo el espíritu y las puertas abiertas a toda sugerencia, a toda reflexión y a todo cambio de ideas que pueda suscitarse durante ese periodo, porque considero esencial que un diálogo fecundo preceda la reanudación de una actividad que con la discusión de los grandes temas nacionales contribuirá a aportar opiniones y actitudes que ayuden a construir y poner en plena vigencia la democracia. El presidente tiene la titularidad del mando, pero ello no implica dejar de lado la receptividad al juicio sano y desinteresado. Por eso, para esclarecer mis juicios, siempre que sea preciso, consultaré a las personas y a los sectores sociales representativos. Sin desconocer las formas institucionales en vigor, mi gobierno irá en busca del consenso. Esto es, usará todas las vías de comunicación que lleven hasta él de las propuestas, las críticas y las sugerencias de los partidos políticos y de los grandes cuerpos sociales intermedios, teniendo en claro que estas comunidades deben tener presencia e influencia, porque es obvio que el conjunto ni prescinde de ellas ni las ignora. Casi sería ocioso advertir que una de las verdades intransgredibles de nuestro ordenamiento es la que los políticos como instrumentos imprescindibles de la democracia y como las únicas organizaciones sociales
que tienen capacidad natural para alcanzar una visión y una representación pluri y suprasectorial de los problemas del país. En lo económico, el gobierno seguirá adoptando las medidas que conduzcan a la efectiva vigencia de las condiciones establecidas por los documentos básicos del proceso. Continuará, pues, su esfuerzo conducente a la reactivación del aparato productivo, al estímulo, a dar fuerte impulso a las exportaciones tradicionales y no tradicionales, a alentar las inversiones y a desarrollar una política agropecuaria realista. Seguirá también bregando por el control y la disminución del déficit presupuestario, por el logro de una mayor eficiencia en la prestación de los servicios públicos, por una mayor racionalidad del sistema impositivo. Adecuar la realización de las obras públicas a prioridades verdaderas y a las auténticas posibilidades vigentes, por revertir la política estatizante, por la desaceleración de la inflación compatible con el mantenimiento de la actividad económica y por instrumentar un adecuado régimen de comercialización. Todo ello, insisto, tal y conforme rezan textualmente los documentos liminares aprobados institucionalmente por las Fuerzas Armadas en marzo de 1976. El programa económico que hemos puesto en vigencia a partir del 30 de marzo mantiene como meta el logro de estos objetivos. Por encima de cualquier situación coyuntural, quiero recalcar que se continuará en este camino que hemos emprendido. En cuanto al corto plazo, no ahorraremos imaginación, esfuerzo ni energía para colocar al país en condición de dar una respuesta idónea a las dificultades existentes. Vamos, pues, a revertir nuestra situación externa a partir de nuestra capacidad exportadora, y a ello ha conducido en muy buena parte el conjunto de correcciones introducido en la economía a partir del 30 de marzo próximo pasado. Tengo plena confianza en que transitamos un camino trazado de acuerdo a los dictados de la realidad y en que los resultados a obtener justificarán plenamente los costos que debemos pagar ahora. Ningún artificio, ningún espejismo, ningún artilugio especulativo será más rentable desde ahora que la producción de bienes reales y el ahorro que alimente a un genuino mercado de capitales puesto al servicio de la producción. Y esto es así porque está en el plan del gobierno, un plan que es coherente, se encuentra en plena evolución y no tiene consecuencias sorpresivas ni imprevistas. Alcanzar paulatinamente un estado de la economía desprovisto de los desniveles y disonancias que hoy son objeto de una vigilada adecuación. Quienes prefieran escuchar a los que se dedican a estimular la incredulidad o la desconfianza, perderán. Perderán bienes y prestigio, y perderán, por sobre todas las cosas, la oportunidad inestimable de dirigir sus negocios como es debido. Ténganlo en cuenta los operadores económicos
y ayudándose a sí mismos, ayudarán a toda la nación. Respecto a las economías regionales, el Poder Ejecutivo Nacional ha dado a las acciones conducentes a su solución el carácter de la primera prioridad política, al punto de colocar el trámite y la ejecución de las medidas concernientes bajo la jurisdicción directa del Ministerio del Interior y otorgarles preferencia en todas las carteras del gabinete. Y así se ha hecho en los casos del Chaco, Mendoza y San Juan, donde tras la puesta al día de los aportes comprometidos por el Tesoro Nacional, se procedió a la recapitalización y normalización de los bancos provinciales afectados, para que estos, a su turno, puedan refinanciar los sectores productivos que tengan mayores problemas. En tanto, se encuentran en gestión aportes de capital destinados al mismo fin para los bancos provinciales de Córdoba, Formosa, La Pampa, Misiones, Santa Cruz y Tucumán, con un cronograma que abarca todas las instituciones de ese origen y que está compatibilizado con el programa monetario del país. Por otra parte, en plena aplicación del Plan de Reactivación Económica de la Patagonia, el Poder Ejecutivo Nacional ha establecido un régimen de franquicias impositivas extremadamente amplio, que sin duda constituirá a la par alivio e incentivo para la mayoría de los sectores productivos de la región. Frente a las consecuencias sociales que sintéticamente mencioné como derivación del momento económico, quiero dejar en claro que no creo que la competitividad de nuestra producción dependa de la reducción del componente salarial. En resumen, el gobierno se compromete a garantizar. En ese marco socioeconómico, debo expresar que el gobierno continuará con fluidez su diálogo con dirigentes empresarios y sindicales, dispuesto a avanzar al mismo tiempo en la instrumentación de mecanismos que permitan, con intervención de las partes interesadas, la solución de todos los problemas que les son propios. A ello contribuye, sin duda, la normalización de las organizaciones empresariales, que debe señalarse como un hecho concreto e importante de la labor realizada. Asimismo, y en tanto continúa el proceso de normalización sindical en cumplimiento de la secuencia prevista en la Ley de Asociaciones Gremiales de Trabajadores, el cual ya ha permitido las primeras elecciones sindicales, se habilitarán gradualmente alternativas conducentes a una mayor participación de los asalariados en las asociaciones intervenidas o dirigidas por delegados normalizadores. En suma, y para aclarar cuál es y será la actitud de mi gobierno frente a los problemas que analizamos, diré que el Estado, confiado a mi conducción, con la misma fuerza que tratará de llevar adelante la aplicación total del principio de subsidiariedad establecido, reprimirá cualquier pugna de sectores o intereses capaz de afectar o impedir la prosperidad de los intereses generales de la nación. La Argentina tiene ya una organización socioeconómica. Puede ser ella de muchas maneras perfectible,
pero nunca mediante la lucha desenfrenada por el poder económico y su gravitación. Obligadamente, pues, debemos afrontar responsablemente la necesidad imperiosa de que exista un equilibrio, dinámico es cierto, pero permanente y respetuoso a la vez. Sea esto bien comprendido y sea también comprendido que esta afirmación obedece a la indeclinable convicción que no habrá posibilidades de progreso ciertas y efectivas en esta nación si ellas no son buscadas por una sociedad que tenga conciencia de que avanzamos todos juntos o aquí no progresa nadie. Tengan también conciencia todos los sectores que al formular este reclamo imperioso, el Estado no está cumpliendo otra misión que la de resguardar el orden en su concepto más auténtico y profundo, porque de nada sirve que la tranquilidad reine en la calle si bajo la epidermis de la nación crece la temperatura de la ambición o la pugna enconada por primacías o beneficios injustos o excesivos. Al reafirmar este concepto, solo recuerdo que ya está claramente manifestado por parte de las Fuerzas Armadas su intención de fundar con los sectores de la ciudadanía que estén dispuestos a considerar esa posibilidad una convergencia grande y amplia en torno de los valores y preceptos que a juicio de todos los participantes sean imprescindibles para asegurar una transición ordenada hacia la democracia, hasta alcanzar la plena y efectiva vigencia del total Estado de Derecho. No es con otra finalidad que la casi totalidad de los gobiernos provinciales hayan designado civiles como ministros políticos, y no es por casualidad, asimismo, que muy buena parte de las comunas del país haya sido encomendada a ciudadanos independientes o con antecedentes políticos. No es con otra finalidad tampoco que el gobierno nacional convocará para el mes próximo la continuación del diálogo, cuya profundización nos permitirá avanzar sobre los instrumentos necesarios para la reorganización de los sectores políticos, a la vez que constituirá la acción fundamental para instrumentar las coincidencias de los distintos sectores que forman el espectro político-social de la comunidad nacional sobre temas concretos y prioritarios que serán puestos a su consideración. Señores gobernadores, desde el inicio mismo del proceso de reorganización nacional, se ha dicho que el objetivo final es la instauración de una democracia en su concepción más amplia y sobre todo más moderna. Moderna porque a la luz de los principios de la República y las libertades en que se sustente, debe prosperar una noción elemental, y esta es que nuestra sociedad y todos los que la componemos tenemos el derecho de recibir y el deber de procurarnos todo aquello que el hombre ha conseguido para posibilitar el desarrollo de su propia capacidad. Acceder a la modernidad es, pues, un gigantesco desafío y requiere, por lo tanto, un esfuerzo proporcional que debemos realizar a partir de lo que ya tenemos.
nuestra cultura política y social, que es importante, y nuestros recursos materiales, alimento, energía y oportunidades de acceso a la tecnología más avanzada, que también lo son. En esta tarea tiene un papel el Estado, pero su cumplimiento no es, ni mucho menos, condición suficiente para el éxito de la empresa. Acceder a la modernidad requiere un sentimiento colectivo que proponga su conquista. Depende así de la voluntad de todos, de la voluntad del cuerpo social, y es también, por la misma razón, responsabilidad de todos. En suma, esta tarea se la propone a sí misma la Argentina, toda la Argentina, el conjunto de los argentinos, o será muy difícil realizarla y una vez más habremos perdido el tiempo. Entendamos que la confrontación, las luchas eliminatorias, las pugnas para usar el Estado en favor de una u otra dirección, las extralimitaciones que siempre traen deterioro, son lo viejo y deben serlo para siempre. Lo moderno, lo nuevo, la respuesta al desafío es el concierto, la coordinación, la armonía para el esfuerzo, el avance y el crecimiento del conjunto y por ende el aumento de las posibilidades de cada una de las personas argentinas. Si las cosas se hacen así, tendremos éxito. No digo, parafraseando a un presidente norteamericano, que lo veremos en los próximos 100 años o en los próximos 1000 días. Digo sí que por favor empecemos y empecemos ahora. Ello implica, como se dijo también en reiteradas oportunidades, un cambio acorde con la nueva etapa iniciada, que tiene perfiles propios, distintas dificultades, que requiere a veces un nuevo enfoque de las cuestiones políticas y de gobierno, pero siempre en el marco de la doctrina que las Fuerzas Armadas expusieron en marzo de 1976 y en diciembre de 1979. Nuestra acción debe estar impregnada de realismo, equidad y fortaleza. Realismo para conocer y aprender en profundidad el conjunto que a cada uno le toca gobernar y cada uno de sus problemas. Equidad para apreciar la justicia de los reclamos y la legitimidad de los intereses, sean ellos políticos, económicos o sociales. Y fortaleza para imponer aquello que la razón de Estado así arrebada aconseje finalmente. Debemos entonces ser empecinadamente laboriosos y comprensivos en nuestra acción política, teniendo en claro que ella tiene una importancia categóricamente superior a la administración y a la obra de gobierno, la cual al mismo tiempo no debe sufrir desmedro, defecto ni postergaciones. De más está decir que tal acción no significa dádiva, favor o concesión gratuita alguna. Consiste en obrar siendo ejemplo de austeridad y convicción, en dar testimonio vivo y permanente de que nuestro único interés de gobernantes es cumplir con los fines enunciados, aunando en torno de ellos auténticas y razonadas voluntades, sin otro rédito para nadie que el honor de contribuir personalmente desde la función
o fuera de ello, a una solución nacional que la historia guarda y el pueblo argentino merece con justicia. Consiste en asegurar y perfeccionar la estabilidad sociopolítica y económica alcanzada, desarrollando las potencialidades individuales y colectivas en un voluntario compromiso de esfuerzo y de trabajo al que convoco hoy a todos los habitantes de la República. Tengan ustedes conciencia plena de su altísima responsabilidad a cada paso y en cada momento, porque el Gobierno Nacional ni por un instante dejará de exigir su más neta observancia. Pidamos al Señor, nuestro Dios, que nos ilumine y dé fuerzas para llevar a cabo y consumar esta tarea. Con estas palabras termina de clausurar la primera reunión de gobernadores que se desarrollará en esta ciudad de Santa Fe de la Veracruz desde el 17 hasta hoy, el excelentísimo señor presidente de la Nación, Teniente General don Roberto Eduardo Viola. De pie las personalidades presentes. Hasta luego. Saluda al excelentísimo señor presidente y hace abandono en este momento del estrado, acompañado por su excelencia el señor ministro del Interior, su excelencia el señor gobernador de la provincia de Santa Fe, los señores ministros y secretarios de Estado del Poder Ejecutivo Nacional, los integrantes de la comitiva oficial que acompañaron en este viaje a la provincia de Santa Fe al primer magistrado, y también abandonan lentamente este Paraná.